Un cordial saludo. A continuación vamos a- a tratar de definir un poco el tema de Green y sus aplicaciones en la ingeniería y en la física matemática. Materia cálculo multivariado, eje 4 integración de campos vectoriales. Entonces vamos a definir algunos conceptos primordiales e indispensables para definir el teorema de Green. El vector es una cantidad física caracterizada por la magnitud, dirección y sentido. Siempre es representada por una flecha. Y campo vectorial es el conjunto de vectores en una región del espacio donde a cada punto del mismo le corresponde un vector. A este conjunto de vectores se le llama campo vectorial. Teorema de Green es la integral de línea de f en el límite de r. Es igual a la integral doble del rotacional de f en r. A continuación vamos a explicar un poco pues lo que acabamos de mencionar mediante la ecuación del teorema de Green, que es la doble integral del rotacional de f en el límite de r. Aquí lo podemos observar, es igual a teorema de Green de f por la derivada de r. La configuración de este teorema, pues tenemos AF, que es un campo vectorial en dos dimensiones. Tenemos AR, que es la región en el plano XY, y AC, en este momento aquí no nos aparece C, bueno, AC, perdón, C es la frontera de esa región orientada en sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso es lo que nos quiere indicar esta ecuación. La F se escribe en las componentes como sigue a continuación. Fx de y es igual a Px de y en el sentido en y más Qxy en j. En términos de P y Q, así se ve el teorema de Green. Entonces, es el teorema de Green con respecto a P de X más Q de Y, que es igual a la doble integral de la integral parcial de la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y, que eso es lo que nos determina pues la integral como tal. Eso es como a grosso modo pues lo que podemos mencionar respecto a la ecuación del teorema de Green. Pues a continuación vamos a mencionar algunas aplicaciones del teorema en la ingeniería y en la física matemática. Regularmente se utiliza el teorema de Green para calcular el trabajo de una partícula que realiza una fuerza en una superficie dada. También en muchas ocasiones se utiliza para la rotación de un fluido alrededor de una frontera, que se hace también mediante el teorema de Green. También calcular el flujo que puede pasar por una superficie, que es lo que acabo de mencionar. También nos sirve para simplificar una integral lineal a una integral doble que nos permite resolver de una forma fácil y corta. Esto es como para simplificar de cierto modo algunos cálculos que de pronto se hacen más dispendioso realizarlos mediante la integral lineal, y si lo hacemos por medio del teorema de Green pues lo vamos a simplificar en cierto modo. Bien, otra de las aplicaciones es traer la frontera al interior de una superficie dada. Yo creo que El día de hoy hablaremos del teorema de Gauss, quien fue un matemático muy importante en muchos campos, incluidos la geometría diferencial, la geodesia, el magnetismo, la óptica, el análisis matemático, entre otros.
La ley de Gauss constituye una de las leyes fundamentales de la teoría electromagnética, la cual se trata de la relación entre la carga encerrada en una superficie y el flujo de su campo eléctrico a través de la misma. Además, constituye un medio para obtener expresiones de campos eléctricos con suficientes condiciones de simetría. Cuando una distribución de carga tiene una simetría sencilla, es posible calcular el campo eléctrico que crea con la ayuda de la ley de Gauss. La ley de Gauss deriva del concepto del flujo del campo eléctrico. El flujo del campo eléctrico se define de manera análoga al flujo de la masa, a través de una superficie S, que se define como la cantidad de masa que atraviesa dicha superficie por unidad de tiempo. El campo eléctrico puede representarse mediante unas líneas imaginarias denominadas líneas de campo, y por analogía con el flujo de masa puede calcularse el número de líneas de campo que atraviesan una determinada superficie. Conviene resaltar que en el caso de que el campo eléctrico no hay nada material que realmente circule a través de dicha superficie. Las líneas de campo de una determinada superficie dependen de la orientación de esta última con respecto a las líneas de campo. Por tanto, el flujo del campo eléctrico debe ser definido de tal modo que tenga en cuenta este hecho. Cuando la superficie es paralela a las líneas de campo, como en este caso la figura A, ninguna de ellas atraviesa la superficie y el flujo por lo tanto es nulo. Por lo contrario, la figura D, cuando la superficie se orienta perpendicularmente al campo, el flujo es máximo, como también lo es el producto escalar. Entonces, el teorema de Gauss nos indica que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga que contenga dentro de la superficie dividida por la constante. La superficie cerrada empleada para calcular el flujo del campo eléctrico se denomina superficie gaussiana, que es la que vemos actualmente. Para aplicar la ley de Gauss es necesario conocer previamente la dirección y el sentido de las líneas del campo generadas por la distribución de carga. La elección de la superficie gaussiana dependerá de cómo sean estas líneas. Entonces, en esta figura estamos representando un plano infinito cargado con una densidad superficial de carga sigma igual a Q sobre la superficie, uniforme y positiva. Las líneas de campo siempre salen de las cargas positivas, por lo que el campo creado por el plano será uniforme, ya que la densidad de la carga lo es, y sus líneas irán hacia afuera en ambos lados del plano, como lo podemos observar.